Entonces, muy buenas noches para todos. Queremos dar la bienvenida a esta sesión y encuentro comunitario, sesión de formación y encuentro comunitario. Parte de lo que vamos a trabajar hoy lo ven ustedes en esta agenda, donde les proponemos básicamente hacer un ejercicio de escucha en una primera parte y luego pues vamos a plantearles unas preguntas para el conversatorio, ¿sí? Trabajaremos hoy el tema de un libro que escribió un jesuita que se llama Franz Jalix. Ahora nos van a contar quién es. Y pues luego yo voy a conversar o voy a presentar algo que él plantea en este libro que tiene que ver con las etapas de crecimiento en la fe. Entonces iniciamos con la oración que nos va a orientar María Teresa. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar pidiendo el Espíritu Santo nos ilumine, la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dar gracias a Dios por la presencia de todos los hermanos aquí reunidos. Pedir que el Espíritu también nos asista y en el entendimiento en el día de hoy, en la sabiduría de la vida de la fe y también en los momentos en los que como hermanos vamos fundamentando esas tres modos de proceder de Dios, que es el amor, la esperanza, pero sobre todo la fe. Les he traído una diapositiva que va a poner Mafe. Con la flecha, Mafe. Ok, ya. Bueno, entonces la invitación hoy es a pensar en este momento, en cómo vivimos esa fe, ¿no? La fe, con fe, el miedo se transforma en valentía. Con fe, la tristeza se convierte en alegría. Con fe, el rencor se transforma en perdón. Con fe, la debilidad se convierte en fortaleza. Con fe, lo imposible se vuelve posible. Con fe, todo cambia, todo sana, todo florece. En este momento les pediría que piensen un momento mirando nuevamente la oración, qué les suscita la oración y si le quieren añadir alguna otra frase con fe y la quieren decir en este momento, lo que suscita el Espíritu antes de cerrar la oración. Con fe hacemos iglesia sinodal. Con fe, el odio se transforma en amor. Con fe siempre habrá esperanza. Con fe, el yo se convierte en nosotros. Con fe, la incertidumbre se vuelve realidad. Pues hoy les invitamos a que desde esa fe podamos recibir esta formación y que ahonde también en nuestra vida de cómo hemos vivido esa fe durante tantos años en nuestra historia y en nuestra vida. Solo ten fe en Dios,
tiene el control y está siempre contigo, porque Él es tu Padre. Amén. Amén. Bueno, y como es costumbre en nuestra charla de martes, solemos abrir con alguna pildorita sobre estructura o cargo de nuestra CBX. Y aprovechando que tenemos asistente eclesiástico nuevo en Bogotá, quisimos traer una pildorita sobre el perfil y las funciones del asistente eclesiástico como para recordarlo y traerlo presente. Ya hemos visto el coordinador, el tesorero, como las figuras de la comunidad. Entonces ahora empezamos con las de la región o la nacional. Entonces, este es un resumen que hicimos de un documento que está publicado en la página web de Colombia. Es un documento a nivel mundial que habla bueno, se llama así, documento sobre la figura y perfil del asistente eclesiástico en la CBX del 2020. Es un breve resumen sobre ese documento. Entonces, aquí está el perfil, entonces habla de la espiritualidad, persona de oración, con experiencia en ejercicios espirituales, con madurez espiritual y contemplativa en la acción. Actitud pastoral, que sea cercano, escucha activa, promueve sinodalidad y participación, evita crear dependencias. Formación y doctrina, dominio teológico y pedagógico, conoce la historia y documentos de la CBX. Misión e identidad, colabora con entusiasmo en la misión de Cristo, fe, justicia y reconciliación, promueve la identidad ignaciana. Estilo liderazgo, promueve puentes intergeneracionales, abierto al trabajo en equipo y anima desde el acompañamiento. Ese es el perfil del asistente eclesiástico que se sugiere a nivel mundial. La siguiente, Mafecita. Ok, listo. Gracias, Peney. Bueno, les queríamos contar algunos detalles de la biografía de Fran Yalix como autor del libro, del tema del que estamos hablando hoy. Entonces, Fran Yalix o Francisco Yalix es considerado uno de los grandes maestros espirituales de nuestro siglo. Nació en Budapest en 1927. Él creció en un latifundio con su padre en Hungría. Su padre era terrateniente y participó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y él, pues, según sus relatos, lo empujó inicialmente a una carrera militar. De esa época de infancia y relata dos recuerdos muy bonitos y son relacionados con su madre. A los 5 años, mientras su madre estaba en casa con sus hermanos, ella lo estaba preparando para la primera comunión y él en medio de un juego, en un incidente de un juego, se puso muy molesto. Entonces su madre le dijo que Jesús fue ejecutado injustamente y afrontó la muerte con buen ánimo y lo contrapuso con su actitud a su gran enfado frente a algo insignificante. Entonces él cuenta que ese relato que le hizo su madre en ese momento que quedó grabado en su memoria. Y el otro relato que fue marcante en la infancia de él fue que cuando ellos regresaron de estar refugiados de la guerra, encontrando su casa totalmente destruida, y además su papá había sido detenido y murió envenenado. Cuando regresaron, pese a todo eso, su madre hizo una oración, ¿sí? Tiene ese recuerdo que reunió a todos los hermanos y en ese momento ella hizo una oración por los que habían sufrido y ocasionado, pero también por los que habían ocasionado daños, ¿no? Entonces, eso que ella cultivó de no guardar odios en el corazón, pues también dice que ese ejemplo de sus padres lo marcó profundamente en la infancia. Ya en la época de juventud, cuando estaba en los 15 años en el cuartel, es cuando él se empieza a cuestionar qué sentido tenía estar haciendo todo eso, ¿sí? Si realmente era una motivación que él tenía o era por darle gusto a sus padres, ¿sí? Y, y después, a los 17 años, cuando estuvo en medio de un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, es donde en medio de estar en ese miedo del bombardeo, dice que sintió la presencia de Dios con una paz que
lo transformó. A partir de ese momento, transformó la percepción que él tenía del mundo. Y a partir de ese momento, él llegó en discernimiento de que Dios era el fundamento de su vida y ese era el hilo conductor de sus años juveniles. A los 20 años ingresó en el noviciado de los jesuitas, estudió filosofía en Alemania y en Bélgica. Después viene una etapa en la que pasó por una crisis de fe. A los 29 años fue enviado a Chile y luego a Argentina, donde terminó teología. Hizo los ejercicios espirituales en el desierto de Atacama, en Chile, y él relata que caminaba 2, 3, 4 horas diarias y fue ahí donde él tomó conciencia de que la naturaleza es un lugar privilegiado para el encuentro de Dios. A los 32 años fue ordenado sacerdote en Alemania por la Compañía de Jesús y siendo profesor de teología en Argentina, tuvo una crisis de fe en la época del Posconcilio Vaticano II. Pasó 3 años en los que pensó en renunciar al sacerdocio. Y relata que fue el vínculo con un compañero de comunidad anciano, un incidente que tuvo con él, en donde se dio cuenta que no le estaba prestando atención a ese compañero, lo que le permitió percatarse de que si se esforzaba en comprometerse más con los demás, también mejoraba la relación con Dios. Entonces, a partir de ese momento, ese sería el hilo conductor de su vida, de que la relación con los demás, como era la relación con los demás, sería la relación con Dios. Si la relación con sus compañeros o con los demás no estaba bien, pues la relación también con Dios tampoco. Entonces de ahí salió, gracias a eso salió de la crisis en la que se encontraba. Y por último, en su etapa madura, que creo que es la más conocida de él cuando fue secuestrado en Argentina en los años 70, recibió la misión de vivir entre los pobres en Argentina y también fue profesor universitario de teología. El hecho de estar en medio de los pobres fue interpretado como apoyo a la guerrilla y fue denunciado por alguien como terrorista. En el año 1976, a los 49 años, fue secuestrado junto con otro compañero durante 5 meses, en los que fueron torturados a pesar de haber demostrado inocencia. Cuentan sus relatos que durante ese tiempo meditaba el nombre de Jesús día y noche, en medio de esas circunstancias. Relata que fue concedida una profunda purificación de todo ese miedo, tristeza y rabia que sentía por estar ahí y ocurrió su gran transformación, de la cual tiene conciencia 2 años después. Al ser liberado, continuó en la Compañía de Jesús y al inicio intentó hacer pública los hechos de violación de derechos humanos para conseguir una rehabilitación. Luego pasó 1 año en Estados Unidos y fue 2 años después en Roma cuando conversó con su superior, que le expresó su deseo de ya no querer lograr la rehabilitación, que esa conversación relata que fue la que lo ayudó a terminar de sacar el dolor que tenía dentro y desde entonces se sintió libre. Ese proceso de purificación de esa situación que vivió tan difícil duró 8 años. Al final de su vida se radicó en Alemania nuevamente y estuvo a cargo de la Casa de Ejercicios en Baviera. Muere a los 93 años y estas son algunas de sus principales obras. Encontrarse con Dios, Cambios en la Fe, Manual de Oración y Ejercicios de Contemplación. En toda su obra propone un método de contemplación que ilustra al hilo de su profunda experiencia personal. Bueno, y ya para escuchar a José Raúl, entonces, pues para las personas que de pronto no lo conozcan o lo que él hace, pues, José Raúl Jiménez es licenciado en teología, es doctor en educación,
ha sido profesor de la Universidad Javeriana y actualmente es profesor de La Salle. Muy buenas noches para todos. Gracias, Mafe, por la presentación. Entonces, en estas siguientes 2 horas, con estas 84 diapositivas, no mentiras, son más poquitas. Vamos o un poco la intención que hemos pensado como equipo nacional de formación, pues en esta temporada, entre comillas, de formación que hemos planeado para ustedes y pues para todas las CBX en general de nuestro país, lo que hemos querido es ir tocando algunos puntos que están asociados con las dimensiones de formación que nosotros o que quienes nos precedieron en estas tareas han pensado en relación con lo que significa pues nuestro crecimiento como de nuestra vida cristiana y pues que eso nos permite de cierta manera ir identificando posibilidades justamente reconociendo esas transiciones y ese crecimiento. En particular en esta sesión trabajaremos, como lo mencionamos previamente, el crecimiento de la fe. Y básicamente lo que queremos o lo que nos hemos ido planteando como equipo, pues tiene que ver un poco con ir reconociendo algo que para mí y pues para nuestra comunidad durante mucho tiempo ha sido muy importante en el trabajo de construcción y fortalecimiento de la fe, es ir reconociendo que esa fe pues va cambiando, ¿sí? O sea, a medida que nosotros, parte de lo que iremos viendo aquí, tiene que ver con 4 denominaciones que Jalix plantea como unos estadios de la fe, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la fe infantil, de la fe adolescente, de la fe madura y de la fe adulta. Entonces, digamos que más allá de pensarse eso en términos cronológicos, ¿sí? Aunque pues haremos referencia por lo que pues, ya Alex plantea a ese ejercicio de crecimiento cronológico, pues efectivamente nuestra fe, la idea es que vayamos reconociendo y teniendo elementos para que esa fe pues se vaya transformando y vaya creciendo, ¿sí? No estamos diciendo que, digamos, sea obligatorio, ni que tenga unas edades específicas, ni unas etapas, digamos, marcadas, eh, digamos, por unas fechas, por unas experiencias, etcétera, sino que muy posiblemente hemos hecho estos tránsitos en nuestra vida y parte de lo que queremos hoy es como ir tomando conciencia, pues, de que eso se ha ido transformando. Entonces, lo primero es hablar de una fe que Yalik llama una fe infantil. Y esa fe infantil tiene características como las que ustedes están leyendo allí. ¿Qué más caracteriza esa fe infantil? Es, digamos, esa unión, digamos, lo plantea allí Yalix, con las figuras paternas, con las figuras materna, muy posiblemente muy asociados al cuidado, y hay una alta sensibilidad para lo religioso. Entonces, en estas edades y en esta, digamos, insisto, asociación cronológica con la infancia, pues los niños tienden a ser bastante sensibles a los religiosos. ¿Qué es lo que yo quiero también que vayamos como hilando en el discurso de lo que voy a ir compartiendo con ustedes? Que esas etapas o esos momentos, pues como que son características que nosotros tenemos que posiblemente ya pasamos de ahí, ¿cierto? Y pues estamos en otros momentos y con otras características en lo que nosotros vamos viviendo lo que significa la fe infantil. Entonces, por ejemplo, quienes tenemos hijos o quienes hemos trabajado con niños, nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando se les dice a los niños que vamos a orar, pues todos ponen las manos, cierran los ojos, creen realmente que se están comunicando con Dios, ¿sí? Y obviamente dentro de su vida cotidiana integran su experiencia con Dios. Entonces, ahí vienen como unos pequeños esbozos que se van haciendo de lo que nosotros llamamos examen de conciencia, ¿sí? Entonces, digamos que ya en esa alta sensibilidad de lo religioso, se pueden hacer exámenes de conciencia frente a lo que Dios quiere de nosotros
o frente a lo que nosotros vamos viviendo desde nuestras etapas, digamos, de formación, de acercamiento posiblemente a la educación religiosa, a la catequesis que recibimos para el presacramental, o muy posiblemente desde las tradiciones y costumbres que vivimos en casa. Por ejemplo, cuando se reza el Padre Nuestro, los niños realmente creen que esa oración les permite comunicarse directamente con Dios. Y desde allí, ¿qué es lo que sigue pasando? Pues que la fe del niño está en una conexión, digamos, permanente y busca como referente adicional de que Dios es como el Padre, ¿sí? No que se asemeja, digamos, específicamente a la figura paterna, sino que es como un padre que cuida, ¿cierto? Como un padre que está allí, atento, vigilante, acompañante, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, pues digamos, hay dos como características que tiene la fe aquí. Una que tiene que ver con lo que se llama la seguridad y con otra que es la estabilidad. Entonces, en esta fe infantil, la relación con Dios se manifiesta en el reconocimiento que yo tengo de Dios, que me da seguridad y me da estabilidad. Y por eso, parte de lo que muy posiblemente a veces pasa es que conozcamos personas adultas o personas muy mayores que siguen, digamos, su fe se caracteriza por estas, digamos, señales o por estos principios que acabo de nombrar. Entonces, claro, Dios, estoy seguro en Dios, Dios me da estabilidad, Dios me sigue cuidando, Dios me sigue protegiendo, etcétera, etcétera. Y que pues su vida de fe empieza a girar en torno a esas características. ¿Qué más puede pasar allí? Pues que en esas edades o en estos momentos de vida de fe también se van construyendo criterios morales, ¿sí? Por eso, digamos, viene todo este ejercicio de la catequesis presacramental, por ejemplo, en el caso de la primera comunión, donde muchos de nosotros aprendimos qué es el pecado, aprendimos qué son los pecados veniales, los pecados capitales, etcétera, etcétera. Y efectivamente, insisto en lo que le decía hace un momento, pues hay personas que a pesar de que se formen, a pesar de que hagan ejercicios, siguen teniendo la idea de que, o sea, esto que estoy viviendo es un pecado venial, es un pecado capital, etcétera, porque casi que venimos con esa comprensión desde cuando éramos niños. Entonces, ahí casi que incluso, por ejemplo, los mandamientos se convierten en reglas de vida, ¿sí? Entonces, nuestros comportamientos están guiados por esas reglas de vida y de cierta manera, pues nos van determinando nuestra forma de ser y nuestra forma de reconocer la relación con Dios. Existe, pues, el temor al castigo divino, existe un paralelo entre respeto y autoridad, y efectivamente, pues van concibiendo una manera de comprender el mundo desde allí. Luego pasamos a lo que ya le llama la fe adolescente. Más que ahí sí pasamos a la siguiente, que digamos tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento de lo que nos va generando una, entre comillas, crisis, donde buscamos una afirmación de identidad, ¿cierto? Y pues nuestra fe también va atravesando ese ejercicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que muy posiblemente, eh, no sé, quizás muchos vivimos esa transición de cuando crecimos de niños diciendo y nos decían que todo era una creación de Dios y Dios creó al hombre, la mujer. Génesis capítulo 1, versículo 1, de capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4a, y el otro relato de la creación que es del 4b en adelante. Entonces todos creíamos que era eso, pero por nuestra formación, nuestro conocimiento, el colegio, etcétera, nos enteramos que teorías de la evolución. Entonces, muchas personas ahí viven sus primeras crisis de fe porque se dan cuenta que no venimos pues de la pelota de barro insuflada con el ruaj, sino pues que venimos del mono evolucionando. Entonces, para muchas personas ahí empieza como ese ejercicio de, digamos, donde se empieza a manifestar la crisis y se empieza, entre comillas, a cuestionar todo en lo que creemos. Porque si desde el origen de donde venimos en la creación se cuestiona, pues todo quizás posiblemente entrará en cuestión. Y por eso, pues de cierta manera, empieza a haber una tensión, entre comillas, una alejamiento, un cuestionamiento sobre todo lo que vivimos, lo que pensamos con la experiencia de Dios. Y efectivamente, pues muchas personas en esa búsqueda
de respuestas se quedan sin a quién preguntarle y sin cómo responderlo. Y simplemente su fe entra en crisis y se queda en crisis, digamos, de ahí en adelante. Muchas veces puede pasar que la gente dice, no, es que yo creo en Dios, pero no creo en la Virgen, no creo en Dios, pero no creo en la iglesia, entonces yo sigo a Jesús o sigo, qué sé yo. Y digamos que la forma como se empieza a manifestar esa fe adolescente, pues muchas veces puede ser alejándose de Dios o no encontrando esa comunicación con Dios y por eso pues se generan rupturas o se generan pues reestructuraciones en la manera como nos reconocemos nosotros en nuestra propia experiencia de fe. ¿Qué pasa aquí también? Entonces es básicamente una etapa de que está en conflicto, donde se genera, digamos, mucho conflicto con esa imagen de Dios en el que veníamos creyendo, pues, por la misma realidad que estamos viviendo, como, no sé, ahí escucho una veces las personas diciendo, quienes acompañamos ejercicios, a veces nos encontramos con situaciones como la gente diciendo, venga, pero si Dios hizo todo esto, yo creo que Dios no quiso que nosotros viviéramos mal, o que era la violencia, o dónde está el Dios mágico que hace, el Dios creador que yo le creía cuando era niño, que interviene sobre la realidad de forma mágica. Entonces, bueno, ahí digamos, asocio un poco lo que tiene que ver con las imágenes de Dios que también van correspondiendo a estas etapas de crecimiento en la fe. También, ¿qué puede pasar? Pues que hay los procesos naturales de crecimiento que tienen que ver con la angustia y la soledad, y si no encuentro respuestas, pues simplemente la crisis se sigue ahondando. Y aquí pues la invitación es a todo el ejercicio que se hace de acompañar a las personas, de buscar pues digamos caminos, información, quien pueda responder acertadamente las preguntas porque justamente de esto es que se valen a veces muchas tendencias religiosas donde la gente entra en crisis y pues buscan respuestas, buscan posibilidades, buscan otras opciones y en esas búsquedas pues básicamente van, entre comillas, creyendo, cayendo en otras comprensiones que pues digamos van generando en las mismas personas más culpa, van generando más angustia y pues ahí como que se vuelve un círculo vicioso para muchas personas. ¿Qué pasa entonces allí con esa fe? Pues que hay todas unas preguntas sobre el sentido de la vida, ¿no? Ahí se empieza a generar toda una pregunta, un cierto alejamiento, cierto, como lo insisto, cuestionamiento de cómo voy reconociendo esa presencia de Dios en mi vida y que efectivamente pues voy reconociendo que voy haciendo esa transición, ¿sí? O sea, ya no será solamente ese Dios en el que creo ciegamente, sino que aquí ya empiezo no solamente a cuestionar, sino a buscar preguntas, a buscar respuestas a preguntas de orden existencial, incluso dentro de esas preguntas existenciales, pues entra la relación con Dios. Entonces, Yalix, por ejemplo, aquí plantea que esa etapa de transición de lo que se llama la fe adolescente no corresponde muchas veces con la adolescencia o la juventud, ¿no? Muy posiblemente vivirá o se vivirá más en etapas de crecimiento de la vida adulta y pues posiblemente como con otras características allí. Sigue, Monse. Entonces va a decir Yalix que la siguiente etapa se llama fe adulta. ¿Y en qué consiste esa fe adulta y cómo pensarse esa transición entre la fe adolescente y la fe adulta? Lo primero, pues, es cómo, de cierta manera, a medida que vamos nosotros madurando y vamos creciendo, vamos adquiriendo responsabilidades en nuestra vida, vamos entrando, pues, como en la etapa de la juventud y pues luego la vida adulta pues nos vamos reconociendo y vamos, entre comillas, construyendo nuestros propios criterios de acción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya no será solamente como en la fe infantil, que yo actúo bajo los ciertos principios que me dicen mis padres o que están en la Biblia o que dicen los mandamientos, sino que posiblemente vamos haciendo los tránsitos hacia comprensiones de lo que yo creo que es lo mejor para mi vida y lo mejor para la vida de los otros. Y en ese sentido, en esa construcción de esos criterios, pues voy, digamos, configurando una idea del bien, una idea del mal, ¿cierto? Y que eso no necesariamente, como lo están leyendo ustedes allí,
pues tenemos que recurrir a normas externas, ¿no? Y aquí es cuando quizás uno empieza, entre comillas, a no orientar su vida solamente por lo que posiblemente diga un catecismo, por lo que posiblemente diga, no sé, algunos apartados de la Biblia, etcétera, sino que vamos por nuestro propio juicio y nuestra propia madurez encontrando esos criterios de lo que está bien y lo que está mal. También entonces nos encontramos con que el sentido de la vida no estará solo centrado en nosotros como pasa con los niños, o pues como que no le encontramos sentido en la fe adolescente, sino que nos vamos nosotros mismos encontrando una comprensión de que el mundo no soy solo yo, ¿cierto? Sino que entiendo que la vida es mucho más compleja, la vida implica otros entornos que desbordan mis límites propios en los entornos donde yo me muevo, de mi familia, mi pareja, mi trabajo, etcétera. Y de cierta manera empiezo a entender que Dios no es solamente el Dios creador o con esas imágenes que todos conocemos, sino que pues Dios tiene que ver con la relación con la vida, ¿no? Y a partir de eso, pues no se trata como pasa muy posiblemente en la fe infantil, de que lo que yo hago es para agradar a Dios, sino que efectivamente lo que yo hago como adulto pues tiene que ver un poco con alcanzar mi propia felicidad y a partir de eso ir descubriendo, y esto pues ya hace parte de lo que nosotros trabajamos muy ignacianamente, cómo nosotros, nuestra vida se nos va convirtiendo en hacer esa voluntad de Dios, ¿no? Es decir, nuestras acciones están, digamos, conectadas de alguna manera con lo que esperamos que sea también la voluntad de Dios. Finalmente, como le están leyendo, pues es también esta tarea que tenemos de ir transformando esa idea del Dios que no es un Dios castigador, que no es un Dios que solamente, digamos, se mueve en la dinámica del premio y el castigo, sino que efectivamente estoy entendiendo que Dios es parte de la realidad y que no es necesario estar comprobando, que es una pregunta que pasa en la fe adolescente, ¿no? Como, pruébeme que Dios existe, ¿no? Y si no encuentro la prueba, pues no creo. Y pues digamos, ahí eso tenemos la experiencia pues de Santo Tomás allí. ¿Qué es lo que procuramos aquí? Pues también que nosotros entendamos que es un Dios que no se impone, ¿cierto? No estamos esperando que Dios actúe, digamos, desde afuera, sino que empezamos a reconocer cómo Dios nos habita y está en nosotros y nos moviliza a la acción desde lo que vivimos internamente. Pasamos a la siguiente, Mafe, por favor. Y la siguiente etapa que plantea Yalix tiene que ver con lo que él llama la fe madura, ¿sí? Y aquí, pues digamos, por mis propios intereses académicos, pues hay distintas categorías que hablan de las etapas de la fe y bueno, como hay distintas teorías, perdón, que hablan sobre este proceso de crecimiento en la fe, digamos, hay unas muy centradas en la psicología y otras muy centradas en la antropología. Y algo que nos, digamos, quisimos compartir con ustedes hoy tiene que ver un poco ya con esta experiencia muy desde lo ignaciano, muy desde lo espiritual y lo teológico, pues es también ir dándose cuenta que no estamos buscando pues que haya una fe madura plus, que digamos es que yo tengo que ser igual a Jesús, ¿no? Que es un poco a veces lo que muchas teorías plantean, sino que lo que nos va a plantear aquí Yalix es que en este ejercicio de crecimiento y maduración que nosotros tenemos humana, también va madurando nuestra fe. Y en ese ejercicio y en ese proceso de maduración o de crecimiento que habla Yalix, pues nosotros, digamos que el culmen o la etapa, digamos, hacia la cual deberíamos, entre comillas, deberíamos ir caminando es hacia esa fe madura, que se caracteriza, pues, por lo que ustedes están leyendo allí, pero más allá está, digamos, vinculada a algo que particularmente creo que en términos espirituales es muy importante, y es que cuanto más libres nos sintamos nosotros, más arraigados en Dios vivimos, ¿sí? Y la fe entonces se concibe o se resignifica a partir de la libertad que yo siento, ¿sí? Y ese es un signo de madurez, ¿sí? Que lo que nos va a decir Yalis es que la fe pues también va asociada con eso. ¿Qué significa eso? Que cuanto más, y lo repite Yalix así textualmente, cuanto más puede asumir su responsabilidad humana y cuanto más maduramente puede hacerlo,
tanto más se sentirá a Dios y tanto más se gozará la vida, ¿sí? Entonces aquí ya no se trata solamente como de decir, bueno, ya Dios está allá afuera, sí, Dios lo vio desde adentro, etcétera, sino que también hay un ejercicio de conversión allí, donde yo voy sintiendo me estoy sintiendo cada vez más cerca de Dios, pero a partir del gozo que estoy sintiendo en mi propia vida, ¿sí? Entonces aquí no es buscarlo como el Dios que va dejando huellas en la historia, como posiblemente puede pasar con la pregunta de la fe adolescente, sino efectivamente cómo yo voy encontrando en mi propia vida las huellas de su presencia. Y por eso un poco lo que hemos ido, pues muchos de nosotros experimentando cuando hacemos ejercicios, ¿no? Y esas preguntas de ir reconociendo en mi propia historia de vida las huellas de Dios y que me permite a mí un poco en esta línea, y por eso queríamos como proponerles este tema de formación hoy, ir integrando todo este ejercicio y entre comillas ir reconociendo esas señales que me van permitiendo reconocer mi fe cristiana, mi fe católica como una fe madura, ¿sí? Por eso aquí no se trata de estar buscando, ¿sí? Dónde estará Dios, sino cómo desde mi propia vida, desde mi propia experiencia, lo voy reconociendo huellas de su presencia y eso me va dando confianza en la vida, inspirada en la confianza en Dios. Entonces, creo en la vida porque creo en Dios, ¿sí? Y desde allí, insisto, no es solamente porque Dios quiere que yo quiera, que yo crea, ¿sí? Sino es como yo, desde mi propia decisión, voy confiando en la vida y eso me inspira a confiar a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que voy encontrando a Dios desde la realidad que estoy viviendo y me siento, entre comillas, desafiado con construirla, ¿sí? Y por eso hay como un ejercicio que Yarek llama ahí como una reestructuración de la fe, ¿sí? Que me permite a mí, pues, ir encontrando y reconociendo en lo que voy viviendo cada vez con más intensidad, pues, el Espíritu de Dios que está presente en la realidad. ¿Qué más pasa allí? Pues que nos vamos encontrando, digamos, de cierta manera más identificados con la experiencia de Jesús, no solamente en términos de reconocer los sacrificios y pues como la vida de entrega de Jesús, sin entender que hay un ejercicio de trascendencia donde se vive la vida como un don gratuito. Y en ese sentido, pues el concepto, digamos, de la renuncia como entrega generosa no se convierte en un masoquismo y por eso quizás aquí en este momento es donde uno más puede pensar en todo el ejercicio de discernimiento apostólico, ¿sí? Porque ya entiendo en mí mismo cómo hay unas, digamos, presencia de Dios que moviliza hacia afuera, que es propio de la fe adulta, pero entender que ese salir de mí mismo y ayudar a otros, quizás en un proyecto apostólico o en otro tipo de acciones, pues me va generando a mí también una comprensión de la entrega generosa siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿sí? No es simplemente como cumpliendo con un requisito más y haciendo un checklist de lo que significa ser creyente, sino empezar a reconocer cómo allí yo voy teniendo la posibilidad de ir teniendo esa entrega generosa hacia los otros, digamos, desde una reconocimiento de lo que yo soy, de mis propios valores, de mis dones. O sea, no es cumpliendo pues como una misión, no sé, lo que a veces pasa cuando se hacen discernimientos vocacionales o discernimientos de vida en pareja o todo esto, donde pues como que hay muchas personas que están esperando, digamos, desde una fe infantil que Dios se le aparezca en un sueño y le diga, váyase a África de misionero, ¿no? O sea, deje allá su familia y váyase, digamos que eso, no, si fuera una fe infantil, ese es un signo de una fe infantil. ¿Qué pasa aquí? Pues que gracias a los procesos de discernimiento, gracias a la vivencia que tenemos de la realidad y de la experiencia de Dios que se tiene, pues se va reconociendo que hay una resignificación de muchos elementos que hacen parte de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, resignificar la liturgia, resignificar ciertas experiencias de oración, ir encontrando la riqueza que tiene el cultivo de la vida interior y de la vida espiritual. Y de cierta manera, pues eso va llevando, insisto, a descentrarnos, entre comillas, y encontrar sentido en eso
que hago por otros. Desde allí, pues entonces, ¿qué también efectos tendría? Pues que las personas van, entre comillas, adquiriendo algo que Yalix llama un aplomo de la vida interior. Es decir, cuando se hace ese, entre comillas, aplomo de la vida interior, pues somos capaces de tener muy claras nuestras convicciones de lo que creemos, lo que nos moviliza a creer y que efectivamente entre ciertos embates que llamaríamos nosotros desde lo ignaciano, del mal espíritu, pues logramos sostenernos allí o frente a situaciones quizás de experiencias límites, pues nuestra fe se acrecienta, nuestra fe se consolida, eh, tiene también la posibilidad de generar el compartir de esta experiencia y por eso muchos de nosotros llegamos a la CBX porque alguien nos compartió su experiencia de fe comunitaria. Entonces, digamos que son signos de esta fe madura que ayudan a que nosotros mismos, pues como podamos comunicar esa experiencia de fe, pero que también la podamos compartir con otros. Entonces, esto, pues básicamente así, aquí tratan de ser muy, muy, muy fieles con el tiempo. Era lo que queríamos compartirles. Si alguien necesita o quisiera consultar el libro, con mucho gusto se lo podemos enviar. Lo tenemos en PDF para que lo lean con más calma, con más tiempito. Lo que queríamos hoy era como dejar este abrebocas, un poco así muy, muy abuelo de pájaro de lo que significa o de lo que nosotros pues queremos invitarlos a ustedes a que sigan creciendo, se sigan pensando como sebequianos en cómo está creciendo su fe, o sea, no solamente quedarnos con pues con muchas experiencias acumuladas y sumando como si fueran como millas de viaje, sino que realmente pues nuestra experiencia sintamos que va creciendo y cómo desde la CBX, desde todo lo que vivimos al interior de la comunidad, pues podemos también hacerlo. Entonces, con esto cerraría yo y aquí ya Mafe les va a presentar unas preguntas para que conversemos. Y aquí, digamos que termino yo con mi presentación y pues queremos plantearles aquí un par de, digamos, de puntos con algunas preguntas que incluso pues por allí en una parte del texto de Yalix lo plantea, pero pues que hiciéramos como que nos sirvieran de pretexto para conversar. Entonces aquí ya quedamos en manos de Mafe que nos va dando la palabra. Gracias. Bueno, en el libro él va planteando en cada una de las etapas algunas preguntas. Estas son las que aparecen al final y los invitamos a que quien voluntariamente quiera ir compartiendo dónde sientes a Dios hoy, qué experiencias vividas te hacen tocarlo y dejarte tocar por él. ¿Cómo es tu vivencia de la liturgia? ¿Cómo ha sido tu evolución en ella y cómo sientes que creciste en la fe? ¿A quién le gustaría compartir un poco sobre cómo ha sido su experiencia de crecimiento en la fe? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, yo quisiera compartir una cosa un poquito diferente. Tiene que ver con el hecho de en los procesos de acompañamiento que se hacen regularmente, ya sea en ejercicios o en la vida cotidiana, ¿sí? En la vida diaria, como acompañante espiritual, uno encuentra muchísimas interrogantes sobre este tipo de temas, sobre este tema en particular, porque sorprendentemente hay muchos vacíos y unas preguntas a veces muy infantiles que los acompañados le hacen a uno como acompañante. Y uno diría, bueno, pues uno comienza a generar es un proceso catequético en el acompañamiento. A mí me ha pasado muchas veces.
comienza uno a darle como cierta, pues al margen del acompañamiento, ir uno arreglando un poquito, no sé si sería la expresión, o por lo menos dándole una visión diferente a la persona para que esas preguntas que tiene de fe las pueda resolver, ¿sí? Obviamente el propósito del acompañamiento no es dar catequesis, pero es muy difícil acompañar a una persona que tiene unas ideas demasiado salidas de tono, por ejemplo, sobre imágenes de Dios. Entonces, cuando la persona se centra en temas de imágenes de Dios muy nefastas, pues uno no se puede quedar ahí. Tiene uno que hablar con esta persona y aclararle cositas para que esa imagen de Dios que tiene la cambie un poquito, sea un poquito más como la imagen de Dios, del Dios de Jesús, que es la que nosotros, pues, en la cual sí creemos. Eh, pues quería traerlo a colación porque es muy común que pase, ¿sí? Y hay que tener estrategias en ese sentido. Cómo mediar un poco entre ese acompañamiento convencional que hace uno en ejercicios espirituales con esa catequesis que comienza uno a hacer sobre diferentes temas de fe. Aquí es muy importante pues señalar que esta labor que se está haciendo desde el comité de formación y habitualmente lo que hacemos en nuestras reuniones de comunidades de CBX, que son un espacio privilegiado para esa formación. Y yo creo que todos deberíamos estar allí como inquietos en el sentido de poder cada vez más elaborar como estos temas y aprovechar cualquier oportunidad de formación, ya sea formal o informal, para ir aclarando esto, porque es que muchas veces los problemas de fe son problemas de ignorancia misma de los temas que deberíamos manejar nosotros como cristianos, como laicos comprometidos. Eso era lo que quería como hablar simplemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mafe, no encontré cómo pedir la palabra, pero bueno, yo quisiera compartir un poco sobre la segunda pregunta. Eh, Creo que hay de mi parte dos tomas de conciencia importantes acerca de la liturgia. Una que tiene que ver con la universalidad que la caracteriza en los diferentes procesos de confesión de fe y en las diferentes maneras en las cuales se vive pues, la experiencia religiosa, incluyendo en todas ellas formas legítimas de la ritualidad, del culto, eh, de la tradición, de la comprensión de lo sagrado y de la expresión de la vida personal y de la vida comunitaria. Entonces, reconocer el fenómeno religioso como un asunto atravesado por la diversidad cultural y legítimo en esa diversidad cultural, en primera instancia, pues es un reconocimiento de mi parte importante como en mi historia de fe. Y lo segundo, creo que hay un punto neurálgico para mí en la maduración de la fe que tiene que ver con el Concilio Vaticano II y con la dimensión que le otorga a la experiencia de la vida sacramental, poco a poco vinculada a las personas, a los procesos de las comunidades, al sentido histórico y a la lectura que hacemos de la realidad como, como signo permanente que necesita ser leído y puesto en contraste con la vida personal. eh, y que me llevó pues también a unas reivindicaciones de la relación con la iglesia, a reconocer que la iglesia está viva, que el papel protagónico de los creyentes es real y está quizás por encima de muchos prejuicios o resistencias que se tiene frente al clero, eh, y que somos iglesia como creyentes. Eh, Activamente y somos precisamente corresponsables con el carácter y la legitimidad que tenga la iglesia en el desarrollo de todos
sus desafíos históricos y sociales, ¿no? Y me gusta mucho, pues dentro de nuestros principios generales, específicamente la manera que se, que se, de- que se tiene al hacer referencia a nuestra relación con la iglesia en todas las estructuras de la sociedad y cómo somos testimonio permanente en los diferentes derroteros que tenemos como laicos y laicas, pues de nuestro ser miembros activos de la iglesia. Eh, y pues bueno, en eso la CBX ha sido importantísima, creo que me ha dado ahí como un punto de inflexión, haciendo todo ese seguimiento de ese proceso abierto con el Concilio Vaticano II. Gracias. Gracias, María Consuelo. Gracias, comadre. Yo, brevemente. Primero que todo, quiero agradecerle a José esta exposición, porque además de muy agradable, muy bien llevada, pues nos pone un tema fundamental, que además es un tema que no pierde vigencia, ¿no? Es un tema que permanentemente está para estarse actualizando y que además para mí el tema de la fe es una experiencia personal. Entonces, estas claridades que nos dieron hoy, basados pues en el libro de este jesuita, de Yalis, nos ayuda a tener bases como para cuestionarnos, que creo que eso es una primera invitación que sentiría de seguirnos cuestionando hasta dónde se ha ido madurando y fortaleciendo nuestra fe, ¿sí? Porque venimos varios de diferentes procesos de fe en nuestra vida cristiana. Y los cambios en la iglesia misma nos van reconfigurando también esas concepciones de fe. Sin embargo, en lo que escuché de José, pues me identifiqué mucho en la dinámica de los ejercicios espirituales, ¿no? En la edad adulta con el tema de ganar y crecer en la libertad, que es fundamental. Cómo la experiencia, los ejercicios espirituales, una y otra vez nos ponen de presente el valor tan importante que tenemos en los ejercicios y en ese llamado también a vivir en profundidad, en seriedad y en responsabilidad una experiencia tan profunda como son los ejercicios. Y la última de la edad madura, pues es ya en un tiempo de contemplación para alcanzar amor, es decir, en esa identidad donde descubro las huellas del Señor en mi vida, de tanto amor recibido, cómo no me mueve desde la libertad misma a la acción hacia afuera. Entonces, me dio mucho gusto y siento que es un tema que permanentemente sigue siendo vigente y lo que decía Pacho, pues es una invitación también a que nosotros en nuestras comunidades conversemos, volvamos a estos temas no se agotan. Y yo reitero que, bueno, teníamos al Papa Francisco que nos dio una cantidad de elementos para ver la iglesia, ver nuestra fe, ver nuestra participación y ser parte de una iglesia sinodal. Ahora vendrá el nuevo Papa, quién sabe qué otras cosas también nos trae, que ayuda a fortalecer, a cuestionar, ¿sí? Yo creo que no nos debe dar miedo cuestionarnos nosotros mismos frente a algunas ideas que a veces encontramos afuera y que puede poner como en duda. Es decir, buscar una base bien cimentada de lo que es nuestra fe, con una apertura y una libertad interior y de corazón para acoger aquello que la vida, la historia y el contexto en el que nos movemos nos ayuda a entender la manera de vivir siguiendo pues a Jesús y a ese Dios de amor de Jesús. Gracias, mi José. Ujú. Un aplauso. Qué fanática. Ah, no, siempre yo soy fanática de José. Y tienen sus fans.
Pregunten, pregunten. Bueno, Bueno, si y no habla, sigo con las otras 30 diapositivas que me quedan ahí no, pendientes. sí, bueno, demos paso, demos paso. Hola, buenas noches a todos. José, gracias a la comisión también por esta organización y por esta invitación a este espacio de formación, eh, que también pues muy bello desde la conexión, inclusive en la oración, poner de presente cómo con la fe nos movilizamos en los diferentes aspectos, pues, de la vida. Y a mí me parece muy ilustrativo este tema particular de la fe madurada o la fe en etapas, porque particularmente lo que nosotros estamos viviendo en casa con Pedro, que tiene 11 años, y cuando mencionabas, pues, como todas esas características particulares de la fe infantil y luego la fe adolescente, pues me traía como muchos elementos de valor, estos postulados pues del autor que ilustraste muy bien, José, en términos de reconocer en los comportamientos que empieza a tener un adolescente, un preadolescente frente a su fe, y como yo, como adulta y nosotros, digamos, como padres, tenemos ahí como un llamado, pues como a poder iluminar algunos momentos particulares en los que él, por supuesto, como lo decía Flor, pues yo no voy a poder vivir la fe por él, ni por Julieta, ni por nuestros hijos, porque la fe la tendrá que atravesar, tendrá que atravesar su corazón y su libertad, desde sus experiencias, ¿no? Particulares. Eh, pero entonces es muy bonito planteárselo porque me planteaba yo, o me preguntaba ahorita con relación a las preguntas que Mafe nos proponía en términos de cuál es mi evolución de la fe y cómo siento que he crecido. Y yo lo que he experimentado es que muchas veces voy hacia adelante en una fe madura, pero retrocedo en una fe adolescente. Es decir, puedo llegar a tener comportamientos de una fe adolescente si es que claramente pues no trabajo y cuido pues ese crecimiento en la fe, ¿sí? Particularmente a partir de la oración, como lo hemos aprendido en en los ejercicios espirituales o desde el acompañamiento o desde propiamente la vivencia de la liturgia y de la oración diaria, ¿sí? Y de la toma de conciencia al final del día. Bueno, si esas prácticas espirituales aprendidas en los ejercicios, como muy bien lo referenciaba Flor en términos de haber vivido una experiencia de ejercicio, las voy dejando secar, pues también la fe echa como para atrás en la propia experiencia. Y si como adulto, mamá, además, quiero invitar o acompañar a mis hijos, a Julieta y Pedro, en ese sentido de poderles, que son como mi comunidad primera, con quien vivimos la fe propiamente. Por supuesto, no será en un contexto ni de obligación, ni de mandato, ni de es que quiero que seas y creas esto, sino lo que será entonces es la misión de poderles, pues, mm, pues de pedir primero, creo yo, la sabiduría y el Espíritu Santo, pues para que nos acompañe en ese caminar de acompañar a los hijos y también pues de la experiencia misma que ellos ven en nosotros en cómo vivimos la fe. Mm, Porque a mí me cuestiona eso, pues una declaración manifiesta muy clara de no, yo no quiero en eso, o sea, y tampoco yo no quiero ir a esa iglesia, no quiero ir a misa, ¿no? Y les cuento una anécdota reciente, y es que, por ejemplo, Julieta le dije, mira, ya, el próximo año nos vamos a preparar a primera comunión, no sé qué. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Una misa de 2 horas? No, qué mamera, mami, ¿sí? Y Julieta tiene 9 años, ¿no? Entonces, por supuesto, ella, pero en contraposición, digamos, de su creencia, ella sí hace una oración profunda antes de dormir con una convicción real de sentirse acompañada por Dios, ¿sí? De sentir porque, y entonces es como esas vivencias ¿sí? Muy fluctuantes. Entonces, pues creo muy conveniente esta temática
y agradezco que la traigas porque la estamos viviendo y seguramente así todos en las diferentes realidades y momentos de la vida histórica de cada uno de nosotros, para lo cual entonces lo que hace es como movernos y llamarnos a seguir profundizando en esta temática tan particular de la fe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cata. Ahí en el chat, Mafe nos ha compartido un fragmento del libro donde habla de las 4 etapas en particular. El libro es mucho más extenso, pero pues para no cargar tanto sus dispositivos, pues ahí les colgamos en el chat para que lo puedan descargar y de pronto pueda ser objeto de trabajo en las reuniones comunitarias y bueno, allí que lo que hemos dicho que nos sirva y nos vaya recreando mucho de lo que hacemos, ¿no? Yo quise resaltar lo que decía Floraliza también, que este es un documento que no necesariamente la idea es buscar ahí cómo hacer el checklist de en cuál estoy, ¿no? O sea, de cuál tengo más, ¿no? Y si me voy más para un lado o para el otro, sino como lo mencionaba Cata, pues quizás es buscar estas características de nuestras propias prácticas, nuestras propias creencias, y que pues más allá de ubicarse en un lugar y decir estoy aquí, es tener la posibilidad de decir, bueno, quizás voy un poquito aquí, un poquito acá, un poquito acá, y cómo voy también sintiendo que mi fe va creciendo. Me consuela. María Consuelo. Ya encontré cómo levantar la mano. Arma poderosa. Yo quería preguntarle a José Raúl una cosa. No me hizo caras. Una cosa que yo creo que va a ser muy bonito escuchar, porque yo sé que tienes como grandes convicciones en este sentido. ¿Qué parte del crecimiento de la fe consideras tú que tiene como su gran impacto en la vida comunitaria? ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? ¿En qué sentido la vida comunitaria incide desde tu experiencia, por supuesto, y tu lectura de eso, en tu crecimiento en la fe y cómo el desarrollo personal al respecto también repercute en la vida comunitaria? Yo creo que la vida comunitaria nos ayuda, digamos, a que nos ubiquemos entre la fe madura y en la fe adulta. ¿Sí? O sea, yo creo que ahí el ejercicio de confrontar nuestra experiencia de fe con otros pares, ¿sí? Hace que no solamente, entre comillas, se afiancen como ciertas creencias, sino que me permitan también crecer, ¿no? Digamos, las dinámicas propias de las comunidades, por ejemplo, cuando hay comunidades que son supremamente juiciosas con la oración, ¿no? Y de las 2 horas o 3 horas de reunión, 1 hora es de oración. Y para muchas personas ese es su momento de encuentro porque posiblemente no lo pueda hacer de forma individual por mil razones, pero tiene ese espacio allí para vivir una experiencia de oración comunitaria. Y en ese sentido, ese espacio me ayuda a sentir que no es solamente un ejercicio, digamos, en soledad o que lo hago por mi propia cuenta, sino que posiblemente incluso guiado por otro, con distintas formas de oración. Ahí les recomiendo un texto de Cristianismo y Justicia, donde encuentran, hay que escriben allí jesuitas y personas de espiritualidad ignaciana, hay un documento muy bonito que se llama 49 formas de orar, ¿no? Entonces, 49 prácticas de hacer oración. Y ahí uno encuentra muchas formas que quizás en otros espacios o con otras personas no los encuentran. Y también dentro de esta madurez que tenemos las personas que estamos en la CBX nos permite también lanzar esas preguntas y encontrar respuestas a través de los guías, de los acompañantes o de alguna persona que nos pueda ayudar, incluso dentro de la misma CBX, a resolver ese tipo de dudas, ¿no? Y pensemos un poco no sé, por ahí, aquí voy a ser infidente de alguien que decía, no, es que si eligen un papa conservador, yo me cuestiono si sigo en la iglesia, ¿no? Entonces, como quien dice, venga, pero aquí, o sea, ¿cómo vamos a llegar a ese extremo de que algo externo afecte mi experiencia de fe ya siendo adulto, ¿cierto?
Entonces, yo creería que la comunidad nos ayudaría a estar en ese tránsito entre la fe adulta y la fe madura. Le doy la palabra a Javier que había levantado la mano y luego Saúl. Hola, buenas noches, José. Buenas noches. Bueno, no, pues también agradecer este espacio de reflexión. Eh, y bueno, yo quería compartir como algo que me suscitan las dos preguntas en una y en una sola y es como, eh, pero ya lo había insinuado quizás Francisco, ¿no? Y es como esa tensión entre, no sé, el razonamiento de la fe por aquello de dar razón de lo que se cree, ¿no? Dar razón de la esperanza que creo que nos lo sugiere Pablo. Em, y y como la fe del carbonero, ¿no? La gente que tiene fe, uy, más que uno que uno dice, "Aquí está". Y independientemente comillas, del analfabetismo religioso, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué comento esto? Porque eh, sí, yo comparto que hay mucho desconocimiento de, no sé, llamémoslo de la creencia, tal cosa, ¿no? Y entonces, ¿dónde integro yo esto, no? Pues me genera cuando proclamamos la fe, ¿sí? En ese acto del credo que a veces es recitado o a veces es preguntado. Y hay cosas que uno de ahí, o yo hablo en primera persona, eh, mm, si me preguntan me rajo, ¿no? O si alguien nos hiciera una pregunta de, oiga, usted que profesa esta fe y que por allá en la quinta parte habla de, creo en, no sé, que bajó al infierno y ¿qué significa eso? Entonces a veces, digamos, por un lado, se supone que esa es la proclamación de mi fe, resumida en un texto, en una declaración, porque es eso, ¿no? Es una declaración que a veces requiere una formación. Bueno, a veces no. Quizás porque nuestro credo es muy, no sé, muy en esa línea. No es como el credo de los islámicos que me parece precioso. No es que el nuestro no sea precioso, ¿no? Sino es el credo más corto de todos. Creo en Alá y Mahoma su profeta, punto. Es muy simple. eh, Tiene pues también otras profundidades. Entonces, para concluir un poco, eh, porque sí tiene que ver la fe con la experiencia, me ha parecido muy interesante el abordaje, también lo que decía Floralicia, la experiencia, pero también, como a los que he escuchado tienen un camino muy largo en la CBX, pues también la importancia de formar esa fe, ¿no? De dar razón de ella, ¿sí? Porque cuando se pregunta cómo es tu vivencia de la liturgia, entonces a mí se me viene a modo personal cuando se declara la profesión de fe y, pues que la implicación de conocerla, de profundizarla, también de estudiarla. Entonces, pues me llama la atención de estas preguntas como ese equilibrio, ¿no? Porque también a veces la fe nos la da esa madurez de que habla José Raúl, las experiencias, ¿no? La vida misma, los acontecimientos. Y por eso, como compartía en Arrupe cuando empecé, creo que una experiencia de fe o también para compartir algo de la primera pregunta que me ha tocado, pues hay varias, ¿no? Ahorita una es la edad de mis hijos, ¿no? Y su como crisis de fe o alejamiento o enfriamiento tal vez de tres muchachos, uno de 21, otro de 23 y otro de 30, ¿no? Entonces me pasa lo que decía alguien sobre su hijo de 11 años. Entonces, ver un poquito
esa situación de los jóvenes de hoy. Y la otra fue pues hace ya casi 3 años la pérdida de mi esposa. Entonces, como situaciones de vida que también lo hacen uno ver que eso que decía al comienzo, que lo intelectual y el conocimiento es importante, pero tampoco tanto, ¿no? O sea, eh, porque hay experiencias y creo que eso refuerza lo que nos decía Flor Alicia de la experiencia, ¿no? Por eso pues quería como resaltar esa tensión entre el conocer, pues que nos invita y nos obliga a sobre todo nuestra fe, y bueno, y de estar en CBX, ¿no? Lo que implica, o sea, eso sí nos exige formarla, no sé, académicamente también, pero también no equilibrarla, sino que no se nos vuelque todo a la formación quizás intelectual o de la razón de la fe, eh, y ganarla y equilibrarla un poco con la experiencia, con la vida, ¿no? Que también, pues no era el tema de la conversación, pero cuando José Raúl empezó, me daba vueltas también Santiago, ¿no? La fe sin obras está muerta, entonces también como ese equilibrio entre el conocer, pero también la experiencia de Dios y quizás como un trípode sería el conocer, el vivirlo en comunidad, la parte también un poco de corazón, pero las obras, ¿no? Podría ser como un buen trípode para sostener la fe, ¿no? Las obras, la comunidad y también el conocimiento de ella que creo que para grupos como nosotros exige conocerla a profundidad y con seriedad, ¿no? Porque pasa como José y yo somos profesores universitarios, sabemos que yo les digo a mis estudiantes, por ejemplo, de trabajo social, ustedes son los que en su familia les van a preguntar de sociedad y así vayan en primer semestre, esperan que tú respondas cosas de la sociedad. Y yo creo que a nosotros tenemos ese reto, ¿no? Yo creo que como los memes, usted que está en una CBX, ¿qué es tal cosa? ¿Usted que es de una CBX, qué es esa vaina de la resurrección? ¿Usted qué? Porque pues finalmente, pues eso es lo que a veces construye las personas de personas como nosotros cuando dicen, ah, usted está en algo cristiano, es porque de eso usted sí que sabe, ¿no? Bueno, muchas gracias, qué pena si me extendí. Gracias, Gracias, Javier. Javier. Sigue Saúl. Saúl. Buenas noches. Gracias. Quería primero felicitar a José Raúl por la exposición, por el tema. Y realmente yo creo que con la fe nos pasa como en la personalidad en la vida misma. Hay adultos que tienen fe infantil o tenemos fe infantil o tenemos fe adolescente y estamos buscando la madurez. Nos pasamos, puede ser que en un momento oyendo la historia de vida de Jalix, yo lo conocí únicamente cuando pues, salió la noticia que él y Orlando, el otro jesuita, habían sido secuestrados. Y decían que el Papa, en ese momento, cuando era Papa, no los había protegido. Ya los tres están muertos, ya las verdades son solo certezas. Yo pensaba que Yalis había fallecido o había dejado de ser jesuita, pero creo que no, que murió siendo jesuita, porque lo último que hizo fue ejercicios espirituales más de tipo no tan ignacianos. Así como hay fe infantil en adultos, puede haber fe madura en niños. Yo, yendo a las preguntas, pues yo siento que Dios, ¿dónde siente a Dios? Lo siento en mí, dentro de mí, y creo que hago un esfuerzo grande por poder reflejarlo. La,
la frase que dicen muchas personas, tal vez el único evangelio que tengan es ver tu propia vida, ¿no? Entonces uno tiene que vivir. Y hoy precisamente, hoy tuve un acto muy bonito en la entrega de batas a los internos, los que ya terminan la carrera, los 10 semestres de medicina van a empezar el internado. Y hay un acto que escogen a profesores para que les den la bata. Pues todo es lo que significa la bata, el símbolo y todo el ejercicio médico y el terminar para ser médico ya una vez terminen su internado. Fui escogido por muchos para darle la bata y ser padrino de batas. Y me conmueve eso, me conmueve porque muchos me escogieron por la manera de ser de uno, es lo que digo, el evangelio que puede ser uno. Lo que preguntaba Pacho de esas, puede decir, no sé si sean cuestiones infantiles o que van en contra de uno. Uno lo ve, por ejemplo, con una mujer testigo de Jehová que va a hacerse una cesárea, tiene miomas, anemia y todo, y no se deja poner sangre. Y uno sabe que de pronto va a tener un código rojo, va a tener una hemorragia y un poco de cosas, pero tiene que respetarle eso y hacer la intervención con todo el sumo cuidado para que no vaya uno a dañarle su fe, porque transfundirlas a ellas es como quemarles el Corán a un musulmán, ¿no? Y traigo esto a colación porque estaba hoy en esta tarde en una charla de hemorragia posparto y de código rojo y de muerte materna. Y decía la expositora, que es una gran obstetra en el Valle del Lili y maneja todo lo de muerte materna en el país y en Latinoamérica, decía, la última que se me murió, está hablando del respeto por el paciente y asimilo la atención en salud como la fe. Dice, se murió porque ella, me dijeron, esta es una interrupción voluntaria del embarazo, que tal cosa y que está sangrando. Entonces pasaron a ver las demás y la dejaron ahí. Y en el código rojo, 1 hora, 2 horas, significa que esa señora murió. Y dijo, no le pusimos todo el cuento porque era una interrupción del embarazo, que para muchos pues el aborto y todo, ¿sí? Pero hay que en algún momento pues quitarse como una de esas cosas y respetar al otro y atender al otro en sus creencias. Los ejercicios espirituales, lo que he oído yo es que se le pueden dar hasta ateos. No soy acompañante ni eso, pero creo que mi fe va como pasando la adolescencia, sí, pero es un tema realmente bastante difícil hasta para uno mismo y más para compartirlo a los demás. Hay un cuento que me gustan los cuentos, los chistes, que en un pueblo no llovía, 6 meses, un año sin llover, y entonces vino el sacerdote, el obispo, a hacer la misa y las alabanzas para que lloviera. Los citó a todos en una colina ya seca, en un desierto, y todos llegaron allá y vio un niño, fue el único que llevó paraguas. Dijo, mire, este niño sí tiene fe, porque llevó paraguas para la homilía, para generar lluvia. Todos los demás iban con camilla y todo, porque el que creyó de verdad que iba a llover fue el niño. Entonces, así también es la fe. Yo siempre me inquieto por mi trabajo. Muchas veces los domingos no puedo ir a misa. Y cuando no voy a misa los domingos, me queda la inquietud y hasta le he dicho al padre y algunos me dicen, usted parece bobo, ¿no? Pero yo no me siento bien no yendo a misa un domingo y luego comulgar. Puede ser mi cosa infantil de esto, pero esa es una pregunta, por ejemplo, no sé si todos ustedes vayan a misa todos los domingos o un domingo que no puedan ir, pueden comulgar tranquilos.
Eso era la intervención. Muchas gracias. Gracias, Saúl. José Bueno, Raúl. pues muchas gracias a todos por sus intervenciones. Tratamos de ser aquí muy fieles con los tiempos de cada uno, y pues con nuestra promesa de terminar a las 9 de la noche. Como les decíamos, pues es un tema para seguir conversando. Nos alegra mucho pues que haya suscitado y ojalá siga suscitando más conversación entre ustedes en sus comunidades. Allí pasamos a la siguiente, entonces invitarlos o compartirles dos invitaciones. La primera es recordarles nuestro encuentro nacional de formación, que será en el mes de agosto, el 16, 17 y 18 de agosto. Pronto les enviaremos por correo y por el WhatsApp la invitación al encuentro para que se inscriban. Vamos a hacer un ejercicio allí de entregar también una camiseta, entonces para que pongan su talla, para los que vayan a asistir. Y pues ahí como estar en comunicación a través del CEL. Finalmente, pues dos invitaciones allí, pues para el próximo 27 de julio será nuestro próximo encuentro que será sobre discernimiento personal y pues invitarlos a que ustedes vayan o digamos podamos cerrar con una palabrita que exprese lo que vivimos en el transcurso de hoy. Entonces, una espacio breve para que abran el micrófono, es una palabrita, los que quieran compartir de lo que queda del día de hoy. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que hoy quisieron venir a la formación. En realidad, pues cada 2 meses tenemos la intención de que compartamos, pero creo que hoy la invitación también es a ver cómo la fe nuestra, y vivimos en un país donde tenemos la riqueza de la fe. Uno va a cada esquina muy cercana y puede entrar a una parroquia y puede encontrarse con el Santísimo y puede tener muchos fieles, ¿cierto? Quizás otros países como Japón, yo que tuve la oportunidad de ir a Japón, y uno pues tocaba varias ciudades para encontrarse en 8 pelagatos, ¿no? 8 cristianos y celebrar la Eucaristía. Entonces a mí me encanta eso de CBX, que nosotros también cuando vamos en comunidad nos encontramos normalmente cuando nos congregamos en comunidad siempre celebramos la Eucaristía y lo sacramental, ¿no? Y bueno, en medio de todo eso siempre nosotros en la confirmación de nuestros compromisos invitarlos, ¿no? A que como sebequianos también nos comprometamos con nuestros compromisos temporales, con nuestros compromisos permanentes, ¿no? Porque pues mucha gente lleva años en CBX, pero dentro de su hondura de fe también están los compromisos, ¿no? Es ese compromiso directo con Dios. Y bueno, invitarlos también a revisar dentro de este libro, si lo empiezan a leer, también revisar cómo ha sido mi compromiso con la CBX, cuántos años llevo en la CBX, yo me he comprometido temporalmente, me he comprometido permanentemente, ¿cómo lo he hecho? Eso también es la confirmación de la fe. Muchas gracias por estar acá y por estar atentos a esa finura que nos muestra este gran escritor jesuita y que de alguna manera nos invita, y José nos lo ha explayado súper bien, ¿no? Invitándonos con ese gusto de quedarnos revisando la fe. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Conversión, la palabra. Gracias, Saúl. Bueno, muchas gracias a todos. Una buena noche. Dios les Gracias, pague. gracias. Nunca cambien. No, gracias a todos por su asistencia y bueno, nos veremos nuevamente el 27 de julio. Muy amables. Muchas Gracias, hasta gracias. luego, Feliz buenas noche. Gracias. Que Dios nos Gracias. bendiga. Feliz La noche. foto, no tomaron la foto, espero que hayan tomado la foto. Tómala tú, Florecita. No, ya, quedamos poquiticos.